Buenos días a todo el público que nos sintoniza hoy en el programa Ejercicio, Salud y Deporte. Mi nombre es Luis Trejo y tengo el gusto de presentarles al doctor Andrés Pérez Álvarez, residente del tercer año en la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva en Medicina del Deporte de la UNAM. El doctor Pérez Álvarez nos presentará el tema umbrales ventilatorios y rendimiento deportivo. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, vamos a ver este tema que es muy interesante para nosotros. Entonces, antes de iniciar como tal, pues hay que describir o saber qué es un umbral ventilatorio. Entonces, pues un umbral vamos a tener que durante la prueba de esfuerzo o durante el ejercicio, las variables fisiológicas, ya sea del sistema respiratorio o del sistema del metabolismo, se van a comportar de diferentes maneras. Entonces, justo este comportamiento a lo largo del ejercicio, de la prueba de esfuerzo, nos van a dar información acerca de la capacidad del sistema cardiorrespiratorio para mantener el transporte de oxígeno y la eliminación de CO2. Entonces, estas demandas van a ser impuestas por el aumento del metabolismo muscular y pues vamos a tener cambios en las variables respiratorias y del metabolismo muscular. Y a estos cambios en los límites fisiológicos les vamos a llamar umbrales. Entonces, como tal, pues va a ser la definición de umbral, el nivel de intensidad del ejercicio en el que van a ocurrir cambios fisiológicos que van a marcar el límite de diferentes respuestas, ya sean respuestas metabólicas, respuestas de ventilación y del estado ácido-base. Entonces, prácticamente estas tres respuestas nos van a intentar explicar el mismo punto, viéndolo desde diferentes perspectivas y basándonos un poquito en el tiempo también. Entonces, se van a identificar dos umbrales a partir del intercambio de gases y de las medidas ventilatorias. Principalmente va a ser el BT1 y el BT2. Entonces, el BT1 va a ser por encima del cual el lactato sanguíneo va a comenzar a aumentar y el pH a disminuir. El BT2 va a ser la tasa metabólica a la cual el cuerpo ya no va a poder evitar la acumulación de hidrógeno, de hidrogeniones y se va a asociar a un aumento en la producción de lactato y de CO2. Entonces, estas respuestas tanto del oxígeno y del lactato en la sangre en el ejercicio, que lo podemos ver de manera más representativa en una prueba de esfuerzo en el cual nosotros podemos tener protocolos que nos imiten como esta respuesta de manera más específica, vamos a cambiar estas respuestas en relación a los límites metabólicos. Entonces, el ejercicio por debajo, entre y por encima de estos límites van a provocar de manera reproducible una tensión fisiológica que van a ser común en la respuesta ya sea tanto metabólicas, del intercambio de gases y de ventilación y del estado ácido-base de la sangre. Entonces, igual tenemos este modelo trifásico en el cual pues, nos va a tratar de explicar qué pasa en cada momento del ejercicio. No, pues son tres fases. En la fase uno vamos a tener una amortiguación del lactato con un aumento de la producción de CO2 en relación con el consumo de oxígeno. En la fase 2 vamos a tener un incremento de la ventilación pulmonar y vamos a tener un aumento proporcional de la ventilación de CO2, mientras la presión parcial de CO2 se va a mantener relativamente constante por algo que llamamos taponamiento isocápnico. Después, en la fase 3 vamos a tener la fase de compensación respiratoria de la acidosis metabólica con un descenso de la presión arterial de CO2. Igual en esta imagen intentamos, como más esquemáticamente, como en las diferentes fases del ejercicio, vamos a tener tanto el consumo de oxígeno y la producción de CO2. Entonces, en la primera fase del ejercicio vamos a tener un metabolismo aeróbico, con lo cual pues, vamos a tener la producción de energía y para hacerlo como esquemático, la producción de una sola fuente de CO2. Ya posteriormente, conforme vamos avanzando en el ejercicio, vamos a tener tanto ejercicio aeróbico, más bien, tanto metabolismo aeróbico como metabolismo anaeróbico.
entrando como a una fase mixta del ejercicio, en la cual pues vamos a tener otra fuente de producción de CO2. Y posteriormente, pues ya al realizar como un ejercicio más extenuante o más intenso, mejor dicho, vamos a tener pues otra fuente de producción de CO2. Y esta producción de CO2 es lo que igual nos puede dar el cambio en la ventilación, que pues lo podemos ver en las gráficas que nos da en la prueba de esfuerzo cuando hacemos con análisis de gases. Igual acá para esquematizar un poquito más cómo se da esta transición de la fase aeróbica a la fase aeróbica anaeróbica y posteriormente ya una fase un poquito más anaeróbica, pues en el cual en la primera fase tenemos pues metabolismo aeróbico para generar este ATP, que es la molécula con la cual nosotros podemos realizar pues casi todas nuestras actividades. Y posteriormente pues vamos a tener tanto metabolismo aeróbico como anaeróbico. Y aquí vemos en una gráfica en la cual pues tenemos por un lado en la línea roja representando los umbrales ventilatorios y en la línea amarilla los umbrales metabólicos o de lactato. Entonces, es importante tener en cuenta aquí que, por ejemplo, tanto el BT1 como el BT2 se van o sea, sobreponer un poquito tanto en el umbral del lactato 1 como en el punto de inicio de acumulación de lactato en sangre. Entonces, son diferentes formas de tratar de encontrar el mismo punto. Y en cuanto a los parámetros ergospirométricos que nosotros podemos utilizar para detectar estos puntos de quiebre en el metabolismo, pues podemos utilizar la ventilación, el consumo de oxígeno, la ventilación de CO2, la presión al final de la expiración del oxígeno, la presión al final de la expiración del CO2, los equivalentes ventilatorios y el índice de intercambio respiratorio o RER. Y aquí vemos una tabla, bueno, unas imágenes como ya específicas de cada parámetro ventilatorio. Y en la primera imagen vemos la ventilación, como hay un cambio de su linealidad en este punto, que sea como de la fase uno a la fase 2 que si recordamos, pues es de la fase aeróbica a la fase aeróbica anaeróbica, que le llamaríamos como la zona de transición. Entonces, en este punto estaría el primer umbral. Y posteriormente, cuando tenemos un segundo cambio en la linealidad, pues sería el BT2. Igual en los equivalentes ventilatorios, pues vemos que primero el equivalente ventilatorio para el CO2 va disminuyendo hasta que se encuentra con un punto de inflexión hacia arriba. Entonces, este sería el BT2. Y para el equivalente de oxígeno, lo que pasa es que igual tenemos su línea o su curva, pues va en descenso hasta que se encuentra con el umbral ventilatorio uno y de ahí pues va en aumento. Entonces, pues, estas líneas son formas de identificar estos umbrales. Igual, existen muchas metodologías y muchos nombres a los que se les ha dado a estos umbrales, por lo cual en esta tabla pues se trata de representar como lo más significativo y lo más estudiado hasta el momento. Entonces, para que igual sepan que hay muchas formas de identificar estos umbrales y lo que tratamos en esta presentación es de unificar un poquito estos criterios y que sea un poquito más digerible. Entonces, el umbral uno va a ser por encima del cual el lactato sanguíneo comienza a aumentar y el pH a disminuir. Entonces, va a ser como la transición de la fase aeróbica a la fase anaeróbica. Entonces, aquí vamos a tener que la glucólisis anaeróbica va a mantener las tasas de trabajo más altas por encima de este umbral. ¿Y cómo lo vamos a determinar? Como vimos, pues es la transición de la fase uno a la fase 2. El primer cambio en la linealidad de la ventilación, el valor más bajo del equivalente ventilatorio, que va a preceder justo al aumento continuado. Y igual el equivalente ventilatorio para el CO2 sigue sin aumentar. Y el valor igual más bajo de la presión al final de la expiración del oxígeno
y el valor de la presión para el CO2 va a seguir aumentando. Y también tenemos como otras escalas que va a ser el método de B-Slope y la escala de Borg, que pues es una parte subjetiva, que igual si no tenemos como esta parte de o la oportunidad para hacer una prueba de esfuerzo con análisis de gases, nos va a servir mucho pues la escala de Borg para determinar este umbral. Entonces, pues aquí vemos más específico el cambio en la linealidad de la ventilación, tanto el BT1 como el BT2, como se observa aquí que hay un cambio en su linealidad y eso nos va a determinar el umbral 1 y el BT2. Igual acá pues tenemos los equivalentes ventilatorios tanto para el oxígeno como para el CO2, como en el primer umbral pues los dos vamos a ir disminuyendo y en el punto más bajo del equivalente ventilatorio para el oxígeno va a ser el umbral 1. Y cuando vamos ya en su fase como de ascenso, sobre todo del equivalente ventilatorio de CO2, es el umbral ventilatorio 2. Igual acá pues tenemos representados la presión al final de la expiración del CO2 y del oxígeno. Entonces, si vemos como estos cambios en las curvas nos pueden dar los umbrales. Y este es el método de B-Slope, que pues va a ser una medida igual objetiva en la cual vamos a ver el cambio en la pendiente. Esta es una gráfica que nos va a dar la relación entre el VSO2 y el VO2. Entonces, aquí podemos observar cómo hay un cambio igual en la linealidad, lo que nos va a estar señalando pues el umbral ventilatorio 1. Y un poquito más acerca de por qué tenemos, por qué podemos tener como un umbral bajo. Primero, pues en atletas entrenados el umbral generalmente está más desplazado hacia la derecha, o sea, hasta hacia un 61 a un 80% del consumo de oxígeno máximo. En las personas normales está un poquito más hacia la izquierda, desde el 51 al 60%. Personas desacondicionadas o con alguna enfermedad está un poquito más abajo, del 40 al 50, y ya normal es menor de 40. Entonces, alguna de las causas que nos pueden causar que esto esté bajo es un gasto cardíaco bajo, alguna anomalía en los vasos sanguíneos y pues la saturación de oxígeno igual que no sea adecuada. En cuanto al umbral ventilatorio 2 pues va a ser la fase en la cual vamos a pasar de la fase 2 a la fase 3. Va a ser un punto de compensación respiratoria, porque aquí igual vamos a ver un cambio en la ventilación asociado al mayor esfuerzo y pues a mantener como un poquito más el ejercicio aeróbico. Y este se va a alcanzar entre el 70 y el 80% del VO2 max. Y pues lo que vamos a tratar es de compensar la acidosis metabólica producida por el taponamiento del ácido láctico. Entonces aquí lo que vamos a tener es una ventilación, un aumento en la ventilación pulmonar para eliminar el exceso de CO2 y vamos a tener un descenso del APCO2, con lo que vamos a tener una compensación respiratoria. En cuanto a los mecanismos o puntos con los que podemos determinar el BT2, pues va a ser el segundo cambio en la linealidad de la ventilación, el valor más bajo del equivalente de CO2, que coincide con el segundo cambio en la ventilación, y el valor más alto de la presión al final de la expiración del CO2, igual el método del V-Slope, y el RER, pues vamos a tener que se va a elevar con una mayor pendiente y va a alcanzar valores mayores a 1. Y pues en la escala de Bohr vamos a tener un 16 o 17. Entonces igual pues esta es la misma imagen, como vemos un cambio en la linealidad de la ventilación. Y aquí pues igual tenemos, aquí se aprecia cómo tenemos que va a ir en descenso el equivalente ventilatorio para el CO2 y posteriormente vamos a seguir con un aumento progresivo. Igual aquí pues vamos a tener el valor más alto de la presión al final de la expiración del CO2 y que posteriormente pues va a ir en disminución. Y pues igualmente aquí en el método de B-Slope
tenemos como igual nos va a enfrentar la ventilación contra el consumo o sí, el consumo del CO2 y vamos a tener este cambio en la pendiente. Entonces, en cuanto a la relación con el rendimiento deportivo, lo que tal vez nos interese más es desplazar los umbrales hacia la derecha. Esto pues nos va a hacer un poco más eficientes a lo largo del tiempo y no tanto porque luego se fijan más en el consumo máximo de oxígeno. Entonces, tal vez lo importante o un poquito más interesante sería desplazar estos umbrales hacia la derecha porque así vamos a poder soportar intensidades más altas con una menor sobrecarga de los sistemas. Entonces, igual nos ayudan para definir zonas de entrenamiento, que igual hay sistemas de 3 zonas, de 5 zonas y hasta 7 zonas. Entonces, por ejemplo, en esta primera parte, pues tenemos el sistema de 3 zonas, que es pues la fase uno, la fase 2 y la fase 3 y pues en la cual, pues en la primera fase es una zona como aeróbica, como de recuperación, ya después una zona de transición, y ya al último una zona anaeróbica, donde usamos principalmente carbohidratos, y es una zona pues ya con una intensidad importante. También tenemos zonas, pues, el modelo de 5 zonas, en la cual pues vamos a dividir principalmente la primera o la zona uno en el modelo anterior en 2 zonas, que pues va a ser un muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto. Entonces para eso nos sirven como estos umbrales para determinar las intensidades de los ejercicios. Y pues igual, el modelo de 7 zonas, que igual pues va a ser, pues un poquito más específico, igual, o sea, podemos decir como para calentar, como para hacer trabajo un poquito más de tiempo y que sea como un poquito más oxidativo en la zona 3 zona 2. Entonces, para eso nos sirven como estos modelos para hacer un poquito más específico, los ejercicios. Y eso es todo. Muy bien, doctor. Yo tendré una pregunta con respecto al entrenamiento y cómo puede el umbral ventilatorio servir o qué información puede dar para personalizar el entrenamiento de una persona. Pues podemos ser más específicos si conocemos los umbrales ventilatorios, porque igual generalmente lo que se hace es prescribir el ejercicio en cuanto a fórmulas de frecuencia cardíaca o por ejemplo usando el BOR. Entonces, teniendo como el conocimiento de los umbrales, el ejercicio puede ser más específico o más dirigido hacia esa persona y que pues su rendimiento sea mejor a lo largo del tiempo. Ok, doctor, pues muchas gracias. No sé si tenga alguna conclusión sobre este tema de umbrales ventilatorios y rendimientos deportivos. Pues que es un tema realmente interesante. Tal vez no es como muy accesible a muchas personas, pero igual, si tienen la oportunidad de conocer esto y sobre todo, no sé, igual va más enfocado como hacia la parte de corredores, de todo este tipo de cuestiones, para que igual pues su entrenamiento sea un poquito más específico y pues logren sus objetivos. Excelente, doctor. Pues agradecemos su tiempo y conocimiento al doctor Andrés Pérez Álvarez y también a la Dirección General del Deporte Universitario por permitir este espacio. Nos vemos en la próxima sesión del programa Ejercicio, Salud y Deporte.